Hola, mi nombre es María Estela Sánchez Sánchez y esta ocasión expondré el tema Generalidades del Derecho Mercantil de la materia Marco Legal de las Organizaciones. Como primer tema veremos Generalidades del Derecho Mercantil con el subtema Importancia del Derecho Mercantil. En esta diapositiva podemos observar una línea del tiempo. Comenzaremos con el trueque. El trueque es una forma de intercambio que surgió como primer acto de comercio. El hombre necesitaba satisfacer sus necesidades como alimentación, vestido, higiene, vivienda, etc. Y para ello requería de bienes que él no tenía, pero que sí tenía alguien más. Esta actividad, o esta necesidad más bien, impulsó al hombre a cambiar los bienes que él poseía para obtener otros que él requería. Es así como surge el trueque. Cuando surge el trueque, surge la necesidad no solo de satisfacer las necesidades de nosotros mismos, sino también satisfacer las necesidades de algunas otras personas. Entonces surgió el comercio y por ende el comerciante. El comercio es un acto o es una actividad donde un comerciante fungirá como intermediario para hacer llegar bienes y productos a un cliente. Posteriormente encontramos a China. En China existen instituciones comerciales, por ejemplo los bancos. Los banqueros para ese entonces financiaban exportaciones de sal y hierro con documentos, los cuales conferían el poder de la embarcación en caso de muerte. Asimismo, usaban papeles parecidos a la letra de cambio y al pagaré. Para Babilonia, el rey Hammurabi estimulaba la actividad comercial en algunas regularizaciones como la constitución que regía a Babilonia para el tránsito de barcos o embarcaciones. Asimismo, este rey reglamentó y fijó los precios. Después encontramos a Roma. En este territorio no había un derecho mercantil autónomo, pero sí existían normas aisladas referentes a la actividad del comercio dentro de un derecho civil que Roma tenía. Para esto tenemos el actio institutoria, acción ejercida por el representante del negocio. El dueño muy comúnmente antes colocaba a una tercera persona, a un hijo o a un esclavo, para que éste se encargara del negocio y éste asumiera las consecuencias que pudieran existir en su comercio. Y el actio exercitorio, acción ejercida por el dueño del negocio. En este negocio, el responsable o quien realmente asumía las consecuencias era el dueño del negocio, no quien representaba al negocio ni quien estaría atendiendo al negocio. Directamente las acciones ejercidas pues repercutían al dueño. El nauticum foenus consiste en que el prestamista entrega dinero a un navío para realizar transporte marítimo, obligado el navío a pagar al prestamista el precio del riesgo si el viaje sale correctamente. Y por último tenemos al indigesto. El digesto, es un documento que se encarga de regular el comercio marino en Roma. Y van a ser aquellas normas jurídicas que establezcan tanto deberes y obligaciones para quienes hacen el acto de comercio. Para la Edad Media, el comercio en esta época se fortaleció por las cruzadas. Las cruzadas aperturaron vías de comunicación entre las ciudades europeas, creando algunos centros de libertad, provocando el intercambio de bienes y servicios entre estas ciudades. Todo esto ayudó para
el auge de las operaciones comerciales. Al no existir reglamentos para el comercio y algunas leyes como las romanas no tenían esa fuerza para el comercio, las personas se agruparon en gremios para proteger los intereses. Las personas en sus gremios crearon encargados para resolver los problemas que surgían entre ellos. Asimismo, empezaron a crear un derecho de los comerciantes. Después tenemos las ordenanzas. Las ordenanzas nos dice que son normas jurídicas que se caracterizan por estar subordinadas a la ley. Las ordenanzas son manifiestos que han sido emitidos por quien posee la potestad para exigir el cumplimiento. Y existen tipos de ordenanzas. Existen 4 tipos de ordenanzas: ordenanzas de Colbert, ordenanzas de Burgos, ordenanzas de Sevilla y la ordenanza de Bilbao. La ordenanza de Colbert nos dice que todo comerciante, quien realice el acto de comercio se le denomina comerciante. Burgos es de origen español y se refiere a los derechos mercantiles, a qué derechos tienen y a qué obligaciones tienen las personas que se dedican a este acto o a esta actividad de comercio. Las ordenanzas de Sevilla, estas ordenanzas se ocupan del comercio marítimo y del terrestre, no se ocupa del comercio aéreo. Y las ordenanzas de Bilbao, estas ordenanzas fueron de mayor importancia tanto para España como para México debido a las necesidades de los comerciantes, es decir, que México se encuentra regido por las ordenanzas establecidas o de Bilbao. Todas las ordenanzas son normas jurídicas que sirven para exigir el cumplimiento de ciertos actos comerciales. Después de las ordenanzas tenemos la creación del primer Código de Comercio francés. Este fue creado en 1808. Este marca un momento culminante en lo referente a la evolución del derecho mercantil. El Código de Comercio francés, también denominado o conocido como el Código de Napoleón, consta de 5 legislaciones. El Código Civil, Código Penal, Código de Procedimientos Penales y de Comercio. En este código señala que toda persona puede practicar el acto de comercio. Para 1829 se crea el Código de Comercio Español, redactado por Pedro Sáenz de Andino. Este señor estableció materias que en el Código francés se omitieron y subsanó algunos artículos disponibles en el Código francés. Para 1861, el Código de Comercio alemán da origen a la Ley de Sociedades por Acciones de 1937. Y por último tenemos el Código de Comercio mexicano. Este se divide en México prehispánico y México colonial. El México prehispánico, la ciudad de Tenochtitlan ya practicaba el comercio. Este comercio estaba regido por tribunales divididos en Poctecas Tlatocan, Pocteca Tlatocachol y Mixcoa Tlaicotlac. El primero, Poctecas Tlacocan, considerado los 12 jefes del barrio, y ellos juzgaban o se encargaban de juzgar toda información comercial. Pocteca Tlacocachol, ellos concentraban las empresas de grupos, y Mixcoa Tlaicotlac, ellos regían el mercado y vigilaban los precios y las medidas
que los comerciantes llevaban a cabo. El primer código de comercio para el México colonial se creó en 1854, cuando Antonio de Santa Anna encomendó a sus ministros la redacción del Código de Comercio. Este código constaba de 1091 artículos sobre el comercio. Código de Comercio 1884. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 otorga facultades de legislar en materia mercantil. El Código de Comercio 1890 fue formulado por Porfirio Díaz y es el que hasta hoy en día nos rige. Este consta de 14 títulos, 1437 artículos, algunos hoy en día derogados y otros abrogados. En la época de Reyes, algunas leyes que se crearon en la época de Reyes son Ley General de Títulos de Operaciones de Créditos 1932, Ley General de Sociedades Mercantiles 1934, entre otros. Dentro de las generalidades del derecho mercantil, también manejamos los subtemas, conceptos de derecho mercantil, autonomía del derecho mercantil y fuentes formales del derecho mercantil. Para el concepto de derecho mercantil se manejan 4 autores: Rafael Piña Vara, Roberto E. Mantilla Molina, Barrera Kraft y Rocco. Estos 4 autores definen el derecho mercantil basándose en los actos de comercios y en el Código de Comercio mexicano. ¿Okay? Algunas definiciones las podemos observar y pueden ser leídas. Rafael Piña Vara nos dice que define el derecho mercantil como el conjunto de normas jurídicas que se aplican a los actos de comercio legalmente calificados como tales y a los comerciantes en el ejercicio de su profesión. Roberto E. Mantilla Molina dice que el derecho mercantil es un sistema de normas jurídicas que determinarán su campo de aplicación mediante la calificación de mercantiles dada a ciertos actos, regulan estos y la profesión de quienes se dedican a celebrarlos. Barrera Kraft considera que es aquella rama del derecho privado que regula los actos de comercio, la organización de las empresas, la actividad del comerciante individual y colectivo y los comercios que recaigan sobre las cosas mercantiles. Para Rocco, define el derecho mercantil como aquel que regula las relaciones de los particulares nacidos en la industria mercantil, asimiladas a ellas en cuanto a su régimen y su ejecución jurídica. Bueno, pues estos 4 autores nos definen el derecho mercantil. La autonomía del derecho mercantil es el derecho mercantil constituye un sistema de normas que contraponen al derecho civil, ya que reglamentan una categoría particular de relaciones. El derecho mercantil se origina por la insuficiencia e inadaptabilidad del derecho civil, y el derecho civil regula las relaciones jurídicas privadas en general. Las fuentes formales del derecho mercantil existen 3: ley mercantil, la costumbre y la jurisprudencia. La mercantil regula en materia mercantil no solo el código, sino las demás leyes también que deben complementarse. Entonces nos dice que la ley mercantil no es solo el Código de Comercio, sino que existen a su alrededor más leyes que hacen que el comercio se regule. La costumbre nos dice que es un medio donde las normas ya están establecidas. Entonces, si yo hago un acto consecutivamente, se vuelve costumbre. Por ello se toma como algo normal y no algo anormal, algo que no es normal. La jurisprudencia nos habla de la interpretación de las normas jurídicas
y estas se revuelven en un tribunal. Siempre que exista una interpretación, bueno, siempre se va a hacer una interpretación diferente de las diferentes leyes, códigos que existan, pero esto siempre se va a determinar en un tribunal donde se va a dar a conocer el defender su tema. Y ahí es donde se va a resolver a qué es lo que se pretende y lo que se debe de seguir. El siguiente tema es el acto de comercio en el sistema del derecho mercantil. No existe como tal una definición que pueda decir qué es el acto de comercio. Sin embargo, el Código de Comercio mexicano enlista algunos actos, y todos aquellos actos tienen que ver con el intermediario que va a ofrecer los bienes y servicios que necesita el comprador. Hay dos sistemas del derecho mercantil: el sistemas legales y sistemas del código de comercio, en los sistemas legales se tiene tres: el subjetivo, el objetivo y el mixto. El subjetivo son cuando las ejecuta un comerciante, cuando un comerciante es realmente lleva a cabo esa actividad, por decir, pueden ser unos ejemplos: General Motors, que que se conoce que que realiza actos de comercio. Otros pueden ser Bimbo, Coca-Cola, que está ofreciendo y que nosotros sabemos que es una empresa que se dedica a la comercialización de cierto producto. El objetivo es cualquier persona que realice el acto mercantil, es decir, yo puedo vender un carro, un refresco, yo puedo vender bebidas, etcétera. Yo puedo hacer esa actividad, pero no soy conocida o yo no soy reconocida que estoy haciendo esa actividad consecutivamente. Y en mixto puede ser quien realice el acto mercantil o cualquier persona que lo quiera ejecutar. El mixto es una combinación tanto del subjetivo como del objetivo. Dentro del acto de comercio también tenemos el sistema del Código de Comercio. Ese sistema se divide en tres actos esencialmente civiles. Estos actos jamás se regirán por el derecho mercantil, sino solamente por el derecho civil. Y estos son algunos ejemplos, como el derecho familiar o sucesivos. Actos absolutamente mercantiles, estos estarán regidos por el derecho mercantil y nunca por el derecho civil. Algunos ejemplos es el título de crédito y contratos mercantiles. Posteriormente encontramos a actos de mercantilidad condicional. Estos actos pueden ser regulados tanto por el derecho civil como por el derecho mercantil, de acuerdo a las consideraciones que las personas tomen. El acto de mercantilidad condicional se divide en aspectos principales, aspectos accesorios y el artículo 75, que está compuesto de 25 fracciones. La fracción 1. Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimiento, artículos muebles o comercial, mercadería, sea en estado natural, sea después de trabajos y labrados. Esto hace referencia a todas las operaciones hechas con muebles y mercadería con la intención de especulación mercantil, por ejemplo, la compraventa, la permuta,
evasión o cesión en pagos, comúnmente conocidas como enajenación y adquisición. Fracción 2. Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se haga con hecho propósito de especulación comercial. Por ejemplo, la compra de un edificio para rentar posteriormente sus oficinas. Fracción 3. Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles. Las acciones son documentos donde consta la aportación de capital que se hace a una sociedad y que sirve para acreditar y transmitir la calidad de socio. Artículo 4. Los contratos relativos a obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el mercado. Por ejemplo, los CETES, que constituyen los títulos de deuda pública. Las empresas de abastecimiento y suministro, por ejemplo, material sanitario, servicios, agua. Fracción 6. Las empresas de construcción y trabajos públicos privados. Por ejemplo, son las que tienen por objeto la construcción de determinadas obras, demolición y transformación de inmuebles. Fracción 7. Las empresas de fabricación y manufacturas. Estas tienen por objeto la labor de transformación de materia prima, ya sea en estado natural o trabajo, para ponerlas en condición de ser aprovechadas en el consumo. Fracción 8. Las empresas de transporte de personas o cosas por tierra o por agua y las empresas de turismo. Por ejemplo, son las empresas de turismo. Fracción 9. Las librerías y las empresas editoriales y tipográficas. Un ejemplo de esta fracción es la empresa editora Porrúa. Fracción 10. Las empresas de comisiones de agencia, de oficinas de negocios comerciales, casas de empeño y establecimientos de ventas en pública a moneda. Fracción 11. Las empresas de espectáculos públicos. Fracción 12. Las operaciones de comisión mercantil. Fracción 13. Las operaciones de medición en negocios mercantiles. Fracción 14. Las operaciones de banco. Fracción 15. Todas las fracciones relativas al comercio marítimo y la navegación interior y exterior. 16. Los contratos de seguros en toda especie, siempre que sean hechos por empresa. Fracción 17. Los depósitos por causa de comercio. Fracción 18. Los depósitos de los almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósito y bonos de prenda librados por los mismos. Fracción 19. Los cheques, letras de cambios o remesas de dinero de una plaza a otra, entre otras clases de personas. Fracción 20. Los valores y otros títulos, a la orden o al portador, y las obligaciones de los comerciantes, a no ser que se pruebe que éste derive de las causas extrañas al comercio. Fracción 21. Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, y no son de naturaleza esencialmente civiles. Fracción 22. Los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en lo que concierne al comercio del negocio o en sus negocios que los tiene a su servicio. Fracción 23. La enajenación de un propietario o el cultivo haga los productos de su finca o de su cultivo. Fracción 14. Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Fracción 25. Cualquier otro acto de naturaleza análoga a los expresados en el Código de Comercio vigente. Todas estas fracciones hablan de un acto de comercio, tanto comercio marítimo, terrestre o aéreo.
El código señala que estas fracciones son legales y autorizadas para cualquier comerciante. Así que cualquier actividad que no se mencione aquí no está regida bajo el Código de Comercio mexicano. El último tema que veremos es concepto y clasificación de los sujetos del derecho mercantil. El sujeto del derecho mercantil es considerada toda aquella persona que hace un acto de comercio. Los sujetos de derecho mercantil se clasifican en 5: clasificación del sujeto de derecho mercantil, comerciantes individuales nacionales, comerciantes individuales extranjeros, personas morales, comerciantes nacionales o extranjeras y personas que accidentalmente realizan actos de comercio. La clasificación de los sujetos de comercio mercantil se clasifican en 4: personas individuales, sociedades mercantiles nacionales, sociedades mercantiles extranjeras, personas que accidentalmente realizan actos de comercio. Dentro de comerciantes individuales nacionales tenemos 3 características: la capacidad legal, que nos dice que el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos nos dice que cualquier persona puede dedicarse al acto de comercio siempre y cuando sea lícito. En el ejercicio del comercio, según el artículo 3 y 5 del Código de Comercio, nos dice que el comerciante debe de tener un establecimiento fijo para hacer actos de comercio. En la ocupación ordinaria nos dice que además de cumplir con la capacidad legal y el ejercicio del comerciante, esta persona debe de hacer el comercio su profesión. Los comerciantes individuales extranjeros, de acuerdo al artículo 13 del Código de Comercio, nos dice que estas personas pueden hacer acto de comercio dentro de nuestro país bajo el mismo Código mexicano. Las personas morales comerciantes nacionales o extranjeras hace referencia a que todas las personas, tanto nacionales como extranjeras, pueden hacer los actos de comercio. Y las personas que accidentalmente realizan actos de comercio nos dice que son todas aquellas personas que quizás no es su ocupación, pero realizan en ocasiones este acto. Ellas son consideradas también como comerciantes y por ende también son sujetas al Código de Comercio mexicano. El último tema es auxiliares del comercio y comerciantes. Tenemos 2 tipos de auxiliares: auxiliares independientes del comercio y auxiliares dependientes del comercio. Los auxiliares encontramos los corredores, los agentes de comercio, los comisionistas y los contadores públicos. Todas estas personas van a ser encargadas de un comercio, no directamente, sino se puede hacer desde otro lugar. Los corredores van a ser o son comúnmente mediadores. Los agentes de comercio son personas físicas o morales de modo independiente que se encargan de fomentar los negocios de una o varios comerciantes. Los comisionistas son aquellas personas que desempeñan una comisión mercantil, es decir, este mandato aplica a actos concretos de comercio. Por lo tanto, es conveniente en el que confiere la comisión mercantil y comisionista el que desempeña. Y el contador público solamente va a ser utilizado cuando sean actos legales obligatorios que exija la ley mercantil o bienes los necesarios para la validación de ciertos actos de negocios jurídicos. Mientras que los auxiliares dependientes del comercio tenemos a los factorajes, comúnmente denominados gerentes generales, contadores privados, gerente de ventas, viajeros y empleados. Los factorajes, que se denominan gerentes generales, van a ser los estrategas para aportar ideas que atraigan a la sociedad comercial. Contadores privados van a ser utilizados o van a ser requeridos toda vez que se haga la contabilidad de la empresa. Y los agentes de ventas y viajeros van a ser aquellas personas que salgan a buscar personas
personas que les atraigan los productos que nosotros estamos ofreciéndoles. Y los empleados son aquellas personas que producen o realizan el producto con las necesidades y características que el cliente, que el comerciante exige. Bueno, pues esto es toda la unidad 2 y pues nos vemos hasta la próxima.